de Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. En esta semana 9 abordaremos una distinción esencial en la práctica, el despido intempestivo y el despido ineficaz. El propósito de este episodio es precisar sus presupuestos jurídicos, sus efectos y la vía de tutela que corresponde en cada caso, evitando confusiones frecuentes entre el plano indemnizatorio y el de la tutela reforzada con reintegro. Partimos con una pregunta guía. Ante una terminación unilateral sin causa, ¿la respuesta siempre se agota en el pago de indemnizaciones o existen supuestos en los que el ordenamiento califica el despido como ineficaz y habilita el reintegro? Nos acompaña en este episodio la doctora María Consuelo Heredia, jueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, para aterrizar este tema con enfoque práctico y criterios claros. En la práctica laboral ecuatoriana, la terminación de la relación de trabajo sin causa suele abordarse de forma automática como una problemática con un resultado indemnizatorio. Sin embargo, el ordenamiento distingue supuestos en los que la respuesta no se agota en el plano económico, sino que activa una tutela reforzada con consecuencias como el reintegro y medidas de protección urgentes. Estimada doctora, para delimitar correctamente el problema debemos empezar por lo esencial. ¿Cuál es la diferencia jurídica y práctica entre el despido intempestivo y el despido ineficaz? Muchísimas gracias, doctora. Primeramente, muy buenos días con todos. Es un gusto el poder estar aquí el día de hoy y el que me hayan permitido compartir estos momentos dándoles un poco de mis conocimientos sobre materia laboral. Sobre la pregunta que usted me ha hecho, tenemos que primero determinar que el Código Laboral nos establece las formas por las que uno puede dar por terminada la relación laboral de manera legal. Si es que el empleador da por terminada la relación laboral sin subsumirse en estas causas, el despido se convierte en despido intempestivo. El despido intempestivo viene a ser entonces un acto unilateral, ilegal y arbitrario perpetrado por el empleador para dar por terminada la relación de trabajo con su trabajador. Este puede ser directo o indirecto. El despido intempestivo es directo cuando el trabajador le dice a usted: ya no quiero que usted siga en mi empresa. A través de las palabras le dice: ya quiero que se vaya. En cambio, el despido intempestivo indirecto vienen a ser todas aquellas actividades que realiza el empleador para buscar que usted renuncie. Por ejemplo, podría ser no darle material de trabajo o simplemente no darle trabajo. Entonces usted se ve forzado a renunciar. La jurisprudencia y la doctrina también considera que el visto bueno que presenta el trabajador para dar por terminada la relación laboral se considera como un despido intempestivo indirecto. Ahora bien, como vemos, el despido directo, el despido intempestivo es aquel que lo realiza el empleador para dar por terminada la relación laboral. Pero si este despido lo realiza sobre un trabajador que está amparado por el principio de inamovilidad, o sea, goza de estabilidad reforzada, por ejemplo, una mujer embarazada o en estado de gestación con licencia por maternidad, con licencia por lactancia. También cuando este despido es contra un dirigente sindical, sea este principal, sea este suplente, mientras se encuentre ejerciendo esta actividad directiva y hasta un año después en que terminó con estas funciones de la dirección sindical. O también según el artículo 192, me parece que es, realmente no tengo seguridad, pero también se produce el despido intempestivo cuando se da por terminada la relación laboral del padre o la madre que regresan de haber hecho uso de un permiso, de una licencia sin remuneración para el cuidado de sus hijos. En este caso, presentada la demanda al juez, este declara la existencia del despido, ya no existe un despido. Y en este sentido, la relación laboral se mantiene continua. Es como que jamás se hubiera interrumpido la relación laboral y
el empleador y el trabajador está en su voluntad de decir, yo deseo continuar con esta relación laboral. Entonces, como vemos, el despido intempestivo da por terminada la relación laboral y la consecuente indemnización, y el despido ineficaz, en cambio, determina que ese despido no existió y por lo tanto la relación laboral continúa con las consecuencias de esta figura. Excelente, mi querida doctora. Creo que a todos ha quedado bastante clara la distinción entre ambas figuras jurídicas. Ahora, doctora, desde una perspectiva práctica, ¿cuáles son los efectos jurídicos principales de cada una de estas figuras, ¿no? ¿Y qué actuaciones iniciales recomienda para no comprometer la pretensión? Bueno, vamos por partes. Si lo que yo pretendo es que se reconozca la existencia de un despido intempestivo, debo presentar una demanda con esta pretensión. El trabajador deberá presentar esta demanda bajo el trámite de procedimiento sumario dentro de los 3 años de que se produjo el despido. Caso contrario, este prescribe. En el procedimiento en sí tenemos que va la demanda con mis correspondientes pretensiones, la contestación a la demanda con mis excepciones y mi anuncio de prueba y también con mis alegaciones sobre el fondo. Va a la audiencia única y en la audiencia única tenemos que primeramente se ve la validez procesal, se resuelven las excepciones y determinado ya que esto está correcto, vamos a la siguiente parte del juicio o de la audiencia, que viene a ser la prueba. Aquí se anuncia la prueba, se admite la prueba, se produce la prueba y también se contradice la prueba. Con todo este trámite realizado, el juez revisa la prueba, revisa las actuaciones, las alegaciones de las partes y declara la existencia del despido intempestivo. En esta figura tenemos que se da la indemnización del artículo 188 del Código del Trabajo. Esto es, si yo trabajé hasta 3 años, me reconocen 3 remuneraciones. Si trabajé más de 3 años, hasta un tope de 25, se me reconoce una remuneración por año. Hay que tener presente que para el cálculo del 188, la fracción de año se toma como año. ¿Qué es esto? Si yo trabajé 16 años, 7 meses, pues me tomarán en cuenta como que he trabajado 17 años. A esto se suma también lo que dispone el artículo 185 del Código del Trabajo, que es la bonificación por desahucio, que equivale al 25% de la remuneración del trabajador por cada año. Aquí sí no hay topes. Es importante tener en cuenta que si es que yo reconozco la existencia del despido intempestivo de un trabajador que ha cumplido 20 años, pero aún no cumple 25, estoy en obligación de declarar la jubilación patronal proporcional. Por otro lado, tenemos en cambio el despido intempestivo. En el despido ineficaz yo presento mi demanda y mi pretensión es que se declare la existencia de la ineficacia del despido. Para esta pretensión yo debo estar dentro del grupo de trabajadores que, como les dije anteriormente, establece la ley, mujer embarazada, dirigente sindical o también el padre o madre que estaban en uso de esta licencia sin remuneración para el cuidado del menor. Una vez que el juez en la audiencia oral, después de que se haya todo el trámite, que por cierto es un trámite sumamente corto porque aquí el procedimiento es un procedimiento sumario con términos cortos, porque los actos necesitan una atención prioritaria. Entonces aquí, por ejemplo, la demanda yo la debo presentar en un tiempo máximo de 30 días. El juez en 24 horas debe proceder a notificar, a citar a la contraparte y a su vez en esta providencia puede poner medidas cautelares para determinar que el trabajador reingrese inmediatamente a su puesto de trabajo. Realizada la citación, tengo 48 horas para convocar audiencia. En esta audiencia puede haber conciliación y si no hay conciliación se continúa con la prueba para establecer si hubo o no el despido ineficaz. Terminada esta fase, el juez en audiencia decide la existencia del despido ineficaz y una vez que da esta decisión le pregunta al trabajador si es que es su voluntad reintegrarse a su puesto de trabajo, esto es, continuar con la relación laboral.
el trabajador puede decir sí, yo si quiero continuar con la relación laboral, inmediatamente debe ser reincorporado a su puesto de trabajo, al mismo puesto, pero se le reconoce sobre las remuneraciones que dejó de percibir, a más del valor de estas remuneraciones, un 10% extra, porque como le indiqué anteriormente, se da como que no se interrumpió la relación laboral. En su defecto, el trabajador también puede decir no, yo ya no quiero regresar a trabajar. En ese caso, el juez dispone que se le pague la indemnización a la que hice referencia del artículo 188, la bonificación del artículo 185 y también le da una remuneración completa de un año, una estabilidad que equivale a 12 remuneraciones establecidas en el artículo 195.3. Es muy importante aquí tomar en cuenta que si es que el empleador decide no cumplir con esta sentencia, no reintegrarle o simplemente no pagarle, se le puede seguir un juicio penal por desacato de la sentencia y puede ser sancionado entre 1 a 3 años de prisión. Excelente, doctora, bastante claro lo que usted nos comenta con respecto a la indemnización y su cálculo en relación al despido intempestivo, pero también a lo que busca la figura del despido ineficaz y que en su momento el trabajador desea no reintegrarse, pues también tiene derecho a gozar de esta indemnización reposada. Muy claro, doctora, excelente. Entonces, no toda terminación unilateral sin causa se agota en el plano indemnizatorio. Debe verificarse si concurren supuestos de tutela reforzada que puedan configurar un despido ineficaz. Doctora Consuelito, ¿y qué errores frecuentes observa en la práctica al confundir estas figuras y cómo prevenirlos en términos de plazos, medios probatorios y planteamiento del caso? Muchísimas gracias. Bueno, uno de los errores que se ven en la presentación de la demanda es la indebida acumulación de pretensiones. ¿Qué es esto? Yo pido que se declare la ineficacia del despido, pero a su vez también te pido que me des la ropa de trabajo, que me reconozcas utilidades, que se me reconozcan vacaciones, etc. Entonces, la Corte Nacional de Justicia, a fin de evitar que quede en la indefensión la persona y que eso se nulite, determinó a los jueces que deben centrar su análisis únicamente en resolver la ineficacia del despido y que las otras pretensiones deberán seguirse por otra vía. Esta es una de los errores más comunes que encontramos. Ahora también, a manera de sugerencia, es muy importante tomar en cuenta los tiempos. Los tiempos aquí son básicos para la prosecución de la causa. Y como el despido ineficaz, como les indiqué en un principio, tiene términos reducidos, hay muchos errores al respecto. No se cumplen los 30 días, no se cumplen las 24 horas y en fin, eso genera indefensión a las partes y esa indefensión es provocada por sus propios errores. Entonces, uno tiene que estar debidamente preparado y buscar y analizar para no equivocarse en cuanto a los tiempos, porque si yo me equivoco y no presento una demanda en los 30 días, esta no tiene valor. Si no contesto dentro del tiempo que me da la ley, no tengo prueba, no tengo excepciones. Si no presento las apelaciones o los recursos que establece la ley, no tengo igualmente la opción de que un tribunal superior revise mi causa. Entonces es muy importante revisar los tiempos. Algo que también considero trascendental en este tipo de juicios es la prueba. Uno debe recabar con el tiempo suficiente la prueba para que ésta sea útil, pertinente, conducente y también verificar que ésta sea válida. Es decir, que cumpla todos los requisitos que nos establece el ordenamiento procesal para que ésta pueda cumplir con el fin que nosotros buscamos. Esto es poder producirla y poder justificar de manera clara, de manera concisa, la existencia del despido intempestivo. Porque del despido intempestivo podemos nosotros obtener la indemnización una vez reconocido del despido intempestivo o a su vez la ineficacia del despido ineficaz si es que estamos en el grupo de estabilidad que establece la ley. Ahora bien, existen doctrinarios que dicen que el empleador tiene mejor capacidad para obtener prueba y demostrar que él no le despidió. Esta se conoce como la carga dinámica de la prueba. Sin embargo, aún nuestra legislación no la contempla y en la jurisprudencia aún no ha sido desarrollado este tema.
Esto lo digo porque realmente es muy complicado para un trabajador buscar y encontrar esa prueba que le permita demostrar la existencia del despido intempestivo dada la clandestinidad con la que ésta se produce. Y realmente no encuentro otros errores o otras falencias que se deban corregir. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy ilustrativo y muy pertinente también para en la práctica poder tener claridad al momento de iniciar un proceso judicial. Y en este sentido podemos ir aterrizando ya un caso práctico que nos pueda compartir, doctora, debidamente anonimizado, por favor. Claro que sí. Hace no mucho tuvimos un caso X. La trabajadora en su demanda solicitaba que se declare el despido ineficaz y que se la reintegre inmediatamente a su puesto de trabajo. Este fue al juzgado, se presentó la prueba. En la prueba la trabajadora logró efectivamente demostrar que hubo el despido y que ella se encontraba dentro de este grupo de inamovilidad que establece la ley. Entonces el juez, una vez terminado todo el procedimiento en la audiencia, da su decisión de manera oral y establece la existencia del despido ineficaz. O sea, no hay el despido, no existe el despido intempestivo, se convierte en un despido ineficaz. Y le pregunta, en este caso estaba el procurador judicial de la trabajadora debidamente autorizado, y le pregunta si es que es voluntad de la trabajadora continuar con la relación laboral. A lo que él responde que la trabajadora no desea continuar con la relación laboral. El juez procede inmediatamente a establecer los cálculos y a darle la indemnización del 188, la indemnización del la bonificación del 195, del 185, y la estabilidad que da el 195.3. Ante esta sentencia, ya cuando se le notifica, la parte trabajadora apela y sostiene que existe una contradicción en esta sentencia porque al haberle determinado la existencia del despido ineficaz, era obligación retornarle a su puesto de trabajo como ella lo había solicitado en su demanda. Los jueces de la Corte Provincial analizan esta pretensión y rechazan el recurso de apelación, ante lo cual con los mismos argumentos nos presenta recurso de casación. En el Tribunal de Casación igualmente rechaza los cargos presentados por la trabajadora y se establece que la declaración de la ineficacia se la realiza de manera oral por el juez en la audiencia. Y únicamente cuando el juez declara la ineficacia del despido, el trabajador puede solicitar su reintegro, no antes. Por lo tanto, el haberlo hecho ella en su demanda no generó obligación alguna, ya que aquí de viva voz el abogado de la señora trabajadora determinó que no deseaba reintegrarse, sino que su voluntad era que le paguen la indemnización. Entonces es muy importante tener presente que únicamente con la declaración de ineficacia que da el juez en su decisión oral, se genera mi derecho a solicitar mi reintegro al puesto de trabajo. Excelente, doctora. Un caso muy interesante, ¿no? Y en síntesis, no toda terminación unilateral sin causa se agota en el plano indemnizatorio. Debe verificarse si concurren supuestos de tutela reforzada que puedan configurar un despido ineficaz. El despido intempestivo rompe la relación sin causa justa y activa principalmente la indemnización del artículo 188. El despido ineficaz, en cambio, es una protección reforzada que tiene como objetivo el reintegro y medidas urgentes con una acción específica. La clave práctica es identificar el supuesto protegido y actuar a tiempo, medios probatorios, plazos y determinar la vía legal correspondiente. Para conocer a la persona detrás del rol, ¿qué experiencia o influencia fue decisiva para que usted se encamine hacia el derecho laboral y en particular a la función jurisdiccional? Mi padre es abogado, era abogado, y desde
siempre él me inculcó ese amor, ese gusto por la justicia y por el derecho. Cuando de jovencita yo ingresé a la función judicial, a la Corte Suprema de Justicia en ese entonces como ayudante judicial. Después ascendí, fui secretaria relatora, conjueza y actualmente me desempeño como jueza de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. En esta área social yo presto mi contingente laboral en busca de que los trabajadores, los derechos de los trabajadores se efectivicen, los derechos de los trabajadores se respeten, pero siempre al amparo de la Constitución, se respeten al amparo de la ley, de la jurisprudencia, de los convenios y de los tratados internacionales. Es muy importante tener esta base para poder nosotros dar una protección a la parte más débil de la relación laboral. Estimada doctora Consuelito, y fuera del trabajo, ¿qué actividad le ayuda a mantener el equilibrio? A mí me encanta compartir con la familia. También cuido de mis gatitos y me gusta mucho conocer diferentes lugares nuevos. El trabajo de los jueces es muy tensionante, ocupa incluso el tiempo extra de las 8 horas, sábados, domingos, los feriados. Entonces yo considero que estos espacios son importantísimos para renovarme y para lograr ese equilibrio para mi trabajo en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias, querida doctora, por compartirnos esa experiencia tan personal que usted vive que le permite mantener el equilibrio en las importantes funciones que usted desempeña. Muchas gracias. Con esto concluimos. La precisión en la calificación jurídica intempestiva o ineficaz no es un detalle. Define la tutela aplicable y orienta la actuación correcta desde el primer momento. Agradecemos su audiencia y les invitamos a seguir esta serie, construida para aportar criterios claros, técnicamente sólidos y útiles para la práctica del derecho laboral. Esto fue del Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. Agradecemos nuevamente a la doctora Consuelo por su valiosa participación. Si este episodio le resulta útil, compártalo con alguien a quien pueda servirle y acompáñenos en el siguiente episodio de Lab UTPL.